República, los congresistas, los ministros, los abogados, los médicos, los químicos, los sacerdotes, los militares, todos somos seguridad ciudadana. Los futbolistas, los carpinteros, los pintores, es decir, todos somos seguridad ciudadana. No hay nadie que diga que no es seguridad ciudadana. Entonces, consecuentemente, nosotros tenemos que cambiar de actitud. Mientras no cambiemos, no va a cambiar nada. De nosotros nomás depende. Y si esto es así, entonces va a llegar la inversión nacional, va a llegar la inversión extranjera. Y si llega la inversión nacional, la inversión extranjera, entonces va a haber trabajo. Si hay trabajo, va a haber desarrollo. Si hay desarrollo, va a haber educación. Va a haber salud. Y si esto es así, a la población le va a llegar calidad de vida. A nuestros hijos calidad de ser, proyección de ser, ¿no? Se proyecta ya a nuestros hijos a ser unos buenos profesionales. Va a haber una convivencia pacífica si hay inversión, si hay trabajo. Va a haber una identidad nacional también. Y nosotros tenemos que ver que si no hay la inversión, tanto del Estado también, por decir, ¿no? Vamos a seguir igual. Porque la violencia afecta tremendamente a la economía. A los países y a las ciudades pobres las hace más pobres. Según los estudios de los economistas acá en Latinoamérica, los países latinoamericanos, tienen una pérdida del 15% de su Producto Bruto Interno. Si nosotros hacemos una mirada, ¿no?, al Producto Bruto Interno del Perú, es una cantidad fabulosa la que se pierde por no tomar medidas preventivas de seguridad, por no mejorar, ¿no?, por no minimizar, neutralizar y reducir la criminalidad, la violencia y la inseguridad, por falta de inversión. Entonces, tenemos que pensar en que hay que invertir en seguridad ciudadana. Y ese es lo poco que se puede hacer, es una inversión. Así se comienza, poco a poco. Entonces, los conocedores de lo que es el tema de seguridad ciudadana, estamos viendo que la violencia sigue creciendo. Para la violencia no hay fronteras. Para la violencia no hay controles migratorios, no hay nada de eso. Y el siglo XXI se dice que es la epidemia del crimen. O sea, estamos nosotros en el siglo de la violencia y el crimen, la violencia y el crimen. No lo para nadie. Ahora los jóvenes, ¿no?, los jóvenes delincuentes, ¿no?, cada vez se esfuerzan más, son más dinámicos, son más agresivos, son más violentos, son más astutos, ¿no? Lo que antes se hacía en 5 días, ellos lo hacen en un día. ¿No? Esa es la epidemia del siglo, la violencia, el crimen. Entonces nosotros estamos viendo que ahora las bandas organizadas, ¿no?, utilizan a personas que le hacen inteligencia a la persona que van a asaltar, que van a robar, que van a secuestrar, que van a extorsionar. Y esta inteligencia es un pago a sueldo. Hay gente que recibe un sueldo por hacer inteligencia de un objetivo de la delincuencia. Y para eso utilizan aparatos de última generación. Además, ahora el crimen tiene un pool de abogados para que asuma la defensa de cualquiera de la organización. Ahora la organización está jerarquizada. Hay un primer jefe, segundo jefe, tercer jefe, cuarto jefe. Y también se emplea el compartimentaje. El que está abajo no conoce a ninguno de los que está arriba.
¿no? Se emplea de compartimentaje. Ahora esa gente del crimen organizado utiliza fusiles. Antes utilizaba su pistola, su revólver, ¿no? Ahora no, ahora es un juguete. Ahora utilizan fusiles con chalecos antibalas. ¿No? Y también en muchos casos ha utilizado el uniforme de nuestra Policía Nacional también. Hasta ese extremo han llegado. Y también emplean, por supuesto, personal que le hace seguridad, ¿no? Van en un carro, en otro carro, haciéndole seguridad. Entonces estamos viendo que cada vez más también el crimen se va perfeccionando, ¿no? Se va empleando toda la tecnología moderna de última generación. Bueno, hoy en día nadie está libre de sufrir una agresión violenta en la vía pública o en la casa, ¿no? Y mucha gente se siente impotente de no poder hacer nada y se siente frustrada de que nuestras autoridades tampoco hagan nada. Estamos viviendo en un total y absoluto desamparo. Y lo único que queda es tomar nosotros unas medidas, ¿no?, de autoprotección, como en la época del terrorismo, ¿no? Nosotros recordemos, en la época del terrorismo había unas violencias tremendas, ¿no? En las acciones del Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario de Túpac Amaru, ¿no?, murieron más de 70.000 peruanos y se perdió más de 30.000 millones de dólares, según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Y ese pánico que antes vivíamos en la época del terrorismo, cuando salíamos a la calle, ese mismo pánico lo estamos viviendo ahora, porque la gente tiene miedo, tiene temor salir a la calle. Entonces, la consulta es, ¿nosotros podemos pensar que estamos viviendo una época de terrorismo delincuencial, un terrorismo urbano, por decir, un terrorismo de la calle? Porque igual, ¿no?, causa miedo, causa temor la delincuencia. Y encima todavía queda un trauma lacerante, perdurable para todas las víctimas, que tienen que ir al médico, al psiquiatra para que sea tratado, ¿no? Claro que sí, estamos viviendo unas épocas de miedo, de pánico, de terror, con la única diferencia que el terrorismo que hace la delincuencia no tiene una ideología política, con la diferencia que no tiene un partido político, y con la diferencia que no tiene aspiraciones del poder del Estado. No tiene ninguna aspiración. Esa es la tremenda diferencia. Y otra cosa que se está sucediendo ahora, ¿no?, es que ya hay zonas liberadas, hay zonas en distinción, como lo tenía en la época del terrorismo en sus mejores momentos, ¿no? Si nosotros vamos, por decir, al Callao en estos momentos, vamos a los barracones, a Siberia, Castilla, Corongo, ¿vamos a entrar? No vamos a entrar. Ahí no entra la policía, no entra el fiscal, no entra nadie. Ni los mismos ciudadanos entran, a excepción de los que viven ahí. Si nos vamos a Barrios Altos, ahí tenemos la Carroza, la Huerta Perdida, Martinetti, la plazoleta esa de Buenos Aires. Tampoco la gente no entra, la policía no entra, los fiscales no entran, nadie entra. Y si nos vamos a La Victoria, también vamos a encontrar San Pablo, vamos a encontrar El Fogán, vamos a encontrar Tacora, parte de Huascarán, parte de Renovación. Son zonas liberadas, donde la autoridad ya no entra. Entonces nosotros estamos dejando las calles a la delincuencia, nosotros estamos dejando las ciudades a la delincuencia. Eso es lo que está pasando. Entonces nosotros tenemos que recuperarlas, porque si no, esto es el desborde de algo que de repente están sufriendo otras ciudades de otros países, ¿no? Y en Trujillo también, ¿ah? En Trujillo. O sea, Lima se está volviendo una ciudad sumamente peligrosa, y hay algunas ciudades de provincias que también se están volviendo sumamente peligrosas. En Trujillo tenemos El Milagro, tenemos Esperanza, tenemos Florencia de Mora,
tenemos el porvenir. Ahí tampoco la policía, ni los fiscales, ninguna autoridad entra, ni la misma población que vive por ahí en Trujillo entra. Entonces, ¿no? Nos están ganando esta guerra de repente, ¿no? Y es más, ahora nosotros estamos jugando, digo jugando entre comillas porque, bueno, nosotros nos estamos autodeteniendo en nuestro domicilio, estamos empleando nosotros la autodetención domiciliaria. Nosotros estamos haciendo una autorreclusión, un autosecuestro, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque a las 18 horas, a las 6 de la tarde, nosotros ya agarramos y nos metemos a la casa y no salimos. Porque comienzan los asaltos. Nosotros vamos al Callao a las 6 de la tarde, el comercio ya está cerrado. La gente ya no transita. Y así en varias ciudades, en Rímac también. Vayan ustedes por Francisco Pizarro. A las 6 de la tarde la gente ya no transita, tiene miedo que lo asalten. Entonces, ¿qué cosa hace? Se mete a su casa, ¿no? Se autorrecluye en su casa. Hay una autodetención. Y esa casa ya está fortificada. Esa casa ya tiene un circuito eléctrico que da la alarma. Tiene puertas y ventanas de fierro. Cada puerta tiene doble chapa y detrás todavía una tranca más de seguridad. Y arriba en la azotea, lo que antes había pues maceteros, ahora hay perros pitbull, ¿no? Y a esos perros pitbull hay que alimentarlos. Hay que pagar el sistema eléctrico que va a ser una empresa, una compañía. De repente tiene una cámara de video también que hay que pagarlo mensualmente, ¿no? Entonces estamos viendo que estamos llegando a acciones, ¿no? Ya de medidas preventivas que nos obliga, la violencia nos obliga a tomar. Pero también nosotros tenemos que pensar que ya estamos haciendo un gasto en tomar ciertas medidas de seguridad en nuestra casa y que eso tiene un costo. Pero también hay una seguridad comunal. Los vecinos se reúnen, ponen una tranquera en la esquina, otra tranquera en otra esquina, o de repente unas rejas con su guachimán ahí, o un watchman, ¿no? Y a ese watchman hay que pagarle, porque si no paga, al día siguiente ya se fue, ya no regresa, y nadie lo encuentra, porque nadie sabe dónde vive, ni sabe si tiene antecedentes o no tiene antecedentes policiales, judiciales. Nadie pregunta nada, solamente basta que haya un hombre ahí que supuestamente nos da seguridad, pero que sí hace una labor disuasiva, sí, que muchas veces también han sido atacados. Y también hay otra seguridad que nos brinda la municipalidad a través de serenazgo. Patrullan, rondan, caminan, ¿no? Y también la cuarta y última seguridad nos la brinda el Estado a través de la policía, porque nosotros pagamos nuestros impuestos y eso sirve para mantener y pagar a los integrantes de la Policía Nacional, a los fiscales, a los jueces, personal de limpia, a todos. Entonces, fíjense, nosotros tenemos que ponernos a pensar que para el aspecto de seguridad hacemos 4 gastos. En nuestra casa, con nuestro guachimán, con nuestro serenazgo y con nuestra Policía Nacional. Yo creo que el Perú es el único país que paga 4 veces por un solo servicio. Y el único servicio confiable es el que nos brindamos nosotros mismos. Más confiamos en nuestros pitbull, ¿no? Así se está tornando ahora la cuestión de seguridad. Entonces, se hace necesario que de una vez por todas tomemos conciencia de la magnitud y la gravedad del problema de la inseguridad. Tenemos que tomar conciencia de una vez, si no esto va a desbordar, ¿no? Bueno, y también tenemos otro tipo de seguridad nosotros, que es las juntas vecinales. A las juntas vecinales nuestro respeto, nuestro aprecio, nuestro reconocimiento, nuestro homenaje,
porque ellos son los primeros que están adelante, ellos son nuestros héroes anónimos. Ellos están llenos de coraje, de valentía. Ellos salen a patrullar la calle sin pistolas, sin revólver, sin fusiles, solamente con su silbato y su linterna, ¿no? Ellos hacen un apostolado a cambio de nada, ¿no? Y también es apolítico la junta vecinal. Ellos no van por un fin político, sino van por una cuestión de solidaridad, de altos valores cívicos. Eso es lo que son nuestras juntas vecinales, y siempre hay que reconocerlo. Muy bien, vamos a hablar muy rápidamente de lo que es la educación, porque la educación es básico. Bien, nosotros no tenemos que olvidar que la educación comienza en casa. Muchos padres de familia piensan que la educación y la seguridad comienza en la comisaría o comienza en el juzgado. No es así. La seguridad comienza en casa, ¿no? Y nosotros los padres somos los primeros educadores para nuestros hijos. A los hijos no hay necesidad de hablarles. Ellos con la mirada, con la observación, nomás están aprendiendo. Y como dije en unos instantes, si el padre lo agarra a golpes a la madre, el hijo está observando, y mañana cuando se case va a hacer lo mismo con la esposa. O de repente la esposa, el hijo, también la hija va a hacer lo mismo que ha hecho la madre, va a maltratar al esposo, al marido. Entonces, la primera escuela está en la casa. Y esta primera escuela se fortalece en el colegio, con los buenos maestros, con los buenos educadores, ¿no? Con los buenos docentes que enseñen pues valores y principios, ¿no? Y tengan esa vocación de enseñar. Ahí se fortalece todo lo que el niño, el joven aprende en la casa, y todo lo que le enseñan, por supuesto, ¿no? Después ya cuando es más joven, ya por supuesto va a consolidar todos sus principios. Entonces, todo lo que hacemos en la casa, ahí se aprende. La primera escuela es la casa. Entonces, si esto es así, aquella criatura que recién nace, ¿no? Que viene desnudo, que viene pulcro, que viene sin experiencia, viene sin ningún tipo de prejuicio, ¿no? Tirado a hacer el bien, ¿no? Con actitudes de mansedumbre. Si ese hijo con el tiempo sale violento, sale un delincuente, es porque en casa aprendió y en la sociedad aprendió. O sea, nosotros lo corrompemos al niño con una mala educación. Eso tenemos también que tener muy presente en nosotros. Y la educación abre pues los canales de comunicación con el padre, con los hermanos, ¿no? Se hace una conversación bastante alturada. Se hace una conversación agradable entre el padre, hijos, madre, hermanos, primos, qué sé yo, con la educación. Y la educación también hace a los hijos buenos hijos, a los padres buenos padres, al trabajador buen trabajador, buen ciudadano, con la educación, ¿no? Y la educación también es el éxito de las personas. Con la educación se va a lograr el reconocimiento de la sociedad de un profesional. Y con la educación se va a lograr el aprecio de la familia también. Entonces la educación tiene muchas ventajas. Lo único que falta es descubrir nomás cómo tenemos que hacer, ¿no? Y si esto es así, recordemos las palabras del señor Ricardo Bringas, ¿no? El expresidente del Consejo de la CONFIE, en una entrevista en la televisión dijo lo siguiente, ¿no? Nosotros los empresarios tenemos que apostar por la fábrica que produce materia prima para la industria, ¿no? Nosotros tenemos que apostar por la fábrica que produce materia prima para la industria. Y esa materia prima son los estudiantes, buenos estudiantes,